a funcionar el retiro del 10%? ¿Será necesario tener la clave de acceso web? ¿Cuándo las personas comenzarán a recibir, por ejemplo, la primera cuota? Para hablar del tema, nos acompaña el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, y obviamente abrimos todas nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24. Tenemos aquí al gerente general de la Asociación de AFP en una labor, Fernando, muy buenas tardes, sobre todo ahora educativa, muy importante durante esta jornada. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Lo primero, a ver, hoy día vimos en diferentes ciudades del país, vimos en La Serena, en Quilpué, en Antofagasta, aquí en Santiago, colas eternas de personas esperando, por ejemplo, por sacar la clave. ¿Es necesario tener la clave? A ver, súper importante este punto porque además estamos en un momento de pandemia y tenemos que cuidarnos en temas de salud, por lo tanto hay que evitar las aglomeraciones. Para hacer la solicitud del retiro del 10%, no es necesaria la clave de internet de acceso a las AFP. Lo único que va a ser necesario va a ser la cédula de identidad. Por lo tanto, no es necesario que las personas vayan a las sucursales de su AFP a pedir una clave para el retiro del 10% de sus fondos previsionales. A ver, Fernando, yo tengo acá mi carnet en la mano, tengo que darlo vuelta, el dígito, el número de documento, ¿qué es lo que tengo que tener ahí a mano para poder sacar la plata? Tengo el carnet, obviamente no se requiere la clave. ¿Cuál es el documento, cuál es el dato acá dentro del carnet que me permite retirar y va a ser la clave para poder acceder, obviamente, a este retiro? A ver, una vez publicada la ley, porque ahora se promulga la ley, pero falta que se publique en el diario oficial, por lo tanto hay un par de días, a partir del día siguiente va a estar disponible la solicitud de manera digital, la solicitud para poder hacer el retiro de los fondos. ¿Qué va a haber que ocupar en el formulario? Va a haber que poner el RUT, va a haber que poner el número de serie del carnet, va a haber que proveer el teléfono y el email de la persona. Y luego de entregado eso, se chequea si la persona es beneficiaria o afiliada para poder retirar el 10%, y luego de eso te va a dar una pregunta si tú quieres retirar el monto máximo que te corresponde de acuerdo a la ley recientemente aprobada. Si uno dice que sí, entonces se van a desplegar las opciones que hay para el pago de la pensión. Uno puede elegir que esto sea depositado en una cuenta corriente, en una cuenta Vista, en una cuenta RUT. Aquellos que tienen, por ejemplo, modalidades de pago con la Caja Los Héroes van a poder hacerlo, a través de la emisión de un vale vista también van a poder hacerlo, y a través del depósito en Fernando, la cuenta 2. ¿Cuánto puede durar todo el trámite? Bien importante. ¿Cuánto puede durar todo esto? La solicitud. Una vez que la solicitud es aprobada, porque hay que chequear que el número de serie y la cuenta correspondan a la persona que está solicitando esto. Voy a hacer un paréntesis aquí y una alerta. ¿Sí? Ya hemos visto fraude en este tema. Por lo tanto, aquí es muy importante que las personas cuiden sus claves personales. Las AFP no los van a llamar para pedirle ninguna de estas claves porque son personales y confidenciales. Dicho eso, una vez se aprueba la solicitud, la ley es muy clara, da 10 días hábiles para hacer el primer pago, que es la primera cuota, y luego 30 días para hacer el pago de la segunda cuota. Mira, Fernando, tenemos la primera pregunta que nos llega a través de redes sociales, aquí justamente relativo a este tema. ¿No es inseguro la solicitud del 10% sin la clave y solo con la cédula? ¿No se va a prestar para fraudes? ¿No es más fácil que toda la AFP simplifique el trámite de solicitud de clave online? Cuéntanos un poquito para ir aclarando. Por ejemplo, aquí nos pregunta Luis Lobos. A ver, Luis, quiero que entienda una cosa. Aquí esta es una operación de 11 millones de afiliados y estamos haciendo todo el esfuerzo y toda la energía para tratar de hacer esto lo más simple, ágil y seguro para los afiliados. Esta modalidad es una modalidad además que viene mandatada por la Superintendencia de Pensiones, por la autoridad, y por lo tanto va a tener los resguardos, y por eso es que tenemos que chequear que el número de serie corresponda al RUT y además corresponda a la persona con la cuenta corriente. Nosotros vamos a hacer los mecanismos de verificación para evitar disminuir al máximo todos los riesgos potenciales que pueden haber de fraude. Por eso que es importante que las personas no entreguen su información confidencial a terceros. Seguimos revisando preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Conversamos con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Aquí nos pregunta Fernando Johan González. En caso de extranjeros con extensión de vigencia del carnet a diciembre del 2020, bien específico, ¿se podrán hacer sin problema? Gracias, dice Johan. Sí, Johan, la ley en Chile no es distinta de los extranjeros y los ciudadanos chilenos respecto al sistema previsional, y por lo tanto tú, como todas las personas, dado que tienen una cédula de identidad, van a poder utilizar ese número de cédula de identidad junto con el número de serie
para hacer, para hacer esta solicitud de retiro del 10%. A ver, otra pregunta que nos llega, algo que ha sido bien recurrente hoy día. Las páginas de las AFP, Fernando, dicen están caídas. Nos dice Addison Rojas. ¿Qué pasa? ¿Seguirá el problema? La infraestructura en la cual funciona el sistema de pensiones no está pensada para hacer un pago para 11 millones de personas. Por lo tanto, cuando ingresan a la página web 500.000 personas, 1 millón de personas, el nivel de estrés que tienen es muy alto. Dicho eso, lo que estamos haciendo nosotros, que va a estar disponible una vez esté publicada la ley, es que las personas van a entrar a la página web de su AFP, pero van a ser derivados rápidamente a la posibilidad de generar la solicitud del retiro. Y esas páginas, al estar alojadas en servidores distintos, van a permitir un nivel de tráfico mucho mayor. ¿Va a haber un banner, Fernando? ¿Un banner para que la persona pinche, perdón? Correcto, va a haber un banner para que la persona pinche, o bien va a haber un pop-up en algunas páginas, pero eso te va a derivar a una página de alto tráfico para que las personas puedan tener los niveles de seguridad adecuados y que las páginas no sufran problemas. Ahora, dicho eso, como yo les decía antes, esta es una operación de 11 millones de personas, probablemente más de alguna persona tenga algún problema en particular, pero yo comprometo el esfuerzo y la energía para que este proceso sea lo mejor posible. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través del canal 24 Horas. Aquí nos pregunta Carlos, si el carnet está vencido, ¿puedo hacer el trámite igual, Fernando? A ver, aquí por temas de pandemia hay exigencias que no dependen de la administradora de fondos de pensiones, sino que de las autoridades. Lo que yo entiendo es que en ciertos casos han permitido extender para poder utilizar y poder hacer efectivamente con esos carnets. Esa es una definición que tiene que entregar el gobierno de Chile respecto a este tipo de cosas. Nosotros queremos que esto sea fácil, entendemos que ir a renovar el carnet hoy día es difícil y por lo tanto yo me imagino que las autoridades van a permitir poder utilizarlo. Muchas preguntas nos van llegando. Seguimos conversando con el gerente general de la Asociación de AFPs. A ver, Sebastián nos pregunta aquí, Fernando, estimado, consulta, ¿se podrá depositar el 10% de uno a la cuenta corriente personal de un banco X o solamente es una cuenta RUT? ¿Dónde se deposita? ¿Cómo se elige eso? Sebastián, tú vas a poder elegir donde tú quieras que te depositen. Si tú quieres que te depositen en tu cuenta corriente personal de un banco en particular, las administradoras de fondos de pensiones lo van a hacer. Por lo tanto, una vez aprobada la solicitud del retiro, en 10 días hábiles va a estar la primera cuota del monto que tú definiste sacar. Por lo tanto, tú puedes elegir si en tu cuenta personal, en una cuenta RUT o a través de otro mecanismo. Sumamos a nuestra audiencia en el hashtag Noticias 24 todas las preguntas. Estamos conversando con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Aquí nos preguntan, Fernando, ¿qué tengo? A ver, ahora la pregunta que tengo es para las personas que tienen un saldo menor a 1 millón de pesos. Ahí está. Si puedo o no, me puede explicar cuánto sacan. Los que tienen menos de 1 millón de pesos, aquí está claro en el proyecto de reforma constitucional. Las personas que tienen menos de 1 millón de pesos van a poder retirar el 1 millón de pesos completo si es que quieren. Pero quiero ser bien claro, la ley es muy clara en esto. El pago también se hace en 2 cuotas. Ya. Es decir, una persona que retira, que tiene 900.000 pesos en el fondo, va a poder retirar en su primera cuota 450.000 pesos y en su segunda cuota los siguientes 450.000 pesos. Da lo mismo lo que retire siempre en 2 cuotas. Exactamente. Ya, da lo mismo el monto, es importante y sobre todo lo que tú decías, Fernando, muy importante, las personas que tienen menos de 1 millón de pesos van a retirar el 100% de los fondos previsionales, de acuerdo a cálculos, es el 27% más o menos del total de personas que van a retirar. Otra pregunta, Alejandro nos pregunta acá, Fernando, si tengo RUT provisorio, ¿también puedo retirar los fondos? Si tienes RUT provisorio y tienes número de serie, vas a poder hacerlo. Ahora, si es que no tienes... no sé si Alejandro es un caso de algún extranjero, existe el NIC. El NIC es un número individual que le dan a las personas para hacer contribuciones. Por lo tanto, en esos casos van a ocupar su NIC y además, en ese caso particular, necesitan la clave en el cual la gran mayoría de las personas ya la tiene. Por lo tanto, no va a ser problema. Otra pregunta que nos llegan muchas preguntas a través del hashtag Noticias24. Aquí nos preguntan, Fernando, una vez depositada en la cuenta 2, ¿cómo se saca de esa cuenta? No menor, mucha gente desconocía que existía la cuenta 2, Fernando. Una vez depositada en la cuenta 2, para poder sacarla, también la persona va a tener que decir
cómo la quiere sacar, si a través de un depósito en cuenta, si a través de un vale vista, si a través de distintos ¿En mecanismos de efectivo se pago puede que tiene la sacar? administradora. ¿Cómo, perdón? ¿En efectivo la persona lo puede retirar? Lo puede retirar, pero no lo puede retirar en la AFP. La AFP Ya. no manejan recursos propios, tienen que retirarlo a través de terceros. Por ejemplo, en los pagos de pensiones. Los pagos de pensiones se pueden hacer a través de cajas, se hacen a través, por ejemplo, de Servipack, de los bancos, a través de distintos mecanismos de pago. Pero los administradores de fondos de pensiones no manejan dinero para hacer los pagos. Seguimos conversando aquí con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs. Estamos con una suerte de consultorio previsional con este retiro del 10%. Aquí nos preguntan, Fernando, Basilio nos pregunta, ¿puede depositarse el 10% en otra cuenta que no esté a nombre de la persona? No, Basilio, se tiene que depositar en tu cuenta a nombre tuyo. Después tú puedes hacer el traspaso que quieras hacer, pero acá es muy importante para evitar todos los fraudes que la cuenta corresponda a la persona que está solicitando el fondo. Muy, muy importante. Seguimos revisando más preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Javier Álvarez nos pregunta acá, Fernando, mi esposa, Estados Unidos, impuso hace 4 años y su carnet ya está vencido. ¿Puede retirar lo que impuso? Javier, todas las personas afiliadas al sistema previsional sí pueden retirarlo, independiente si está en Estados Unidos, si está en Japón o vive en Chile en alguna región. Todas las personas pueden retirarlo y va a tener que pedir la forma de pago para finalmente poder tener justamente los recursos. Vamos con la siguiente pregunta. Llegan y caen de asientos. Nos pregunta Bárbara Herrera, Fernando. ¿Cuál es el mínimo que se puede sacar? Bárbara, aquí hay una ley que es muy clara. El mínimo que tú puedes retirar es 35 UF, que es alrededor de 1 millón de pesos. Si tú tienes en tu saldo, en tu cuenta ahorrada, 100.000 pesos, vas a poder retirar los 100.000 pesos. Por lo tanto, puedes retirar la totalidad si es que tienes menos de 1 millón de pesos. Ese es el mínimo que por ley está establecido que se puede retirar. Pero quiero volver a ser enfático. Acuérdate que siempre van a haber 2 cuotas. Tú retiras, si tienes 100.000, 50.000 en una cuota, 50.000 en la segunda cuota. Seguimos revisando preguntas. Hay muchas dudas. Hay un tema de educación previsional en nuestro país. Hay un punto pendiente ahí hace muchos años. A ver, aquí nos pregunta Francisca Quintana. Insisto con mi pregunta. Dice, si era menor a 35 UF, ¿se paga en una cuota o no? En 2 cuotas, Francisca. Ya. Todos los pagos por ley son en 2 cuotas, independientes si es menor a 35 UF o es 50 UF. Seguimos revisando otras preguntas. Caen y caen las preguntas. Acá, a ver, por ejemplo, una persona jubilada con poco ahorro, ¿puede retirar? ¿Le baja su pensión, Fernando? La segunda pregunta es sí y la otra depende. Si la persona está pensionada y está recibiendo pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado, que es la modalidad que entregan las administradoras de fondos de pensiones, la persona puede retirar el 10%. Ese retiro del 10% va a significar que sus pensiones hacia adelante sean más bajas. Sí, van a ser más bajas, porque al retirar el 10%, el monto en el cual se va calculando la pensión es con un capital menor. Y por lo tanto, los montos de pensión hacia el futuro van a ser más bajos. Fernando, hay un punto porque en este mes de julio el recálculo de los retiros programados es la tasa más alta en los últimos 10 años. ¿Eso puede ayudar a minorar un poquito la pérdida en el caso de las jubilaciones por retiro programado? Sí, va a depender. Ahora, si una persona quiere efectivamente ocupar el recálculo, es cosa que ponga un monto menor de recursos en la cuenta, alrededor de 4.000 pesos, 5.000 pesos, y con eso hay recálculo y suben las pensiones. No tiene para qué retirar el 10% para poder hacer ese recálculo. Perfecto. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Si tengo entre 2 y 3 millones, ¿solo puedo sacar el 10%? Se habla de que podría sacar hasta 1 millón. Si no, me lo pudiese aclarar, por favor. Pregunta Paula. Este punto es muy importante, Fernando, quienes tienen entre 1 y 10 millones. Ahí están en la duda. Paula, tú vas a poder retirar el 10% de tu monto acumulado que tienes, con un mínimo de 35 UF. Por lo tanto, si tú tienes 2 millones de pesos en tu fondo, vas a poder retirar 1 millón de pesos que se va a pagar en 2 cuotas. 500.000 la primera, 500.000 la segunda. Retiras el monto mínimo. Ahora, si quieres tú en particular retirar menos que eso, vas a poder hacerlo también. ¿No pueden ser más de 2 cuotas? No, por ley fueron 2 cuotas. Ya.
Porque Eso a mí está mucha estipulado pregunta en la por ley. interno, Fernando, es si se puede más de 2 cuotas. Y también es importante otro tema, Fernando, que no es necesario que la persona retire el 10%. Si quiere retirar el 5, el 7, el 6, el 4, lo puede hacer. Correcto, la persona puede... Hay dos cosas que son importantes. La primera, si no quiere retirar el 10, puede retirar menos. Y lo segundo es que hay un plazo de 1 año para hacer este Sí. retiro. Por lo tanto, si una persona no necesita hacerlo urgente, entonces el llamado aquí es a que pase un poco el periodo de tiempo, porque va a haber mucha gente que necesita esta plata y que lo va a Fernando, querer hacer muy rápido. y una persona, por ejemplo, quiere retirar el 5 ahora y en 3 meses más quiere retirar el 5 restante, ¿lo puede hacer? La normativa que emite aquí el regulador no va a dejar hacer eso. La persona que retira el 5 retiró el 5 y eso fue lo que retiró. Ya, no puede retirar Por lo después. tanto, Ya. no puede hacerlo después, no va a poder hacerlo después. La persona que retiró el 5 se le pagó en su cuota 1 lo que correspondía, en su cuota 2 lo restante, pero después no puede pedir retirar el 5 que le queda adicional. Eso es muy importante. Se pide el 10 o el 10 y el que quiere retirar menos no puede retirar el remanente. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Nicolás Sánchez nos pregunta aquí, Fernando, ¿qué pasa si mis abuelos no poseen cuentas bancarias y tampoco están en la caja de compensación? ¿A qué cuenta se le puede depositar si dicen que debe ser exclusivamente en sus cuentas? No es, a ver, no es exclusivamente en sus cuentas, puede ser a la cuenta RUT que tengan, y si no, se puede emitir un vale vista al nombre de los abuelos de Nicolás, de manera tal que sea retirado con todos los resguardos necesarios que invoque la autoridad. Importante eso para las personas que no tengan cuenta corriente. En la caja de compensación nos dice Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, el tema del vale vista. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Richard Rivera nos pregunta aquí, Fernando, si mi madre retira el pago preliminar de su pensión, ¿podrá sacar su 10%? Tiene 60 años. Perdón, es que no entiendo la pregunta de Richard. Perdón, Richard, no entiendo lo del pago preliminar. Eso yo tampoco, un concepto que yo por lo menos nunca lo había escuchado. Entonces, no, lo siento, si te puedes volver a mandar un Twitter para tratar de aclararlo mejor, pero sí, la verdad es que no entiendo bien la pregunta y prefiero reconocer que no sé. Una persona, por ejemplo, Fernando, una mujer que está trabajando, que es viuda, recibe una pensión de sobrevivencia, pero también está trabajando. ¿Puede retirar el 10% de esa pensión de sobrevivencia y el 10% de lo que está cotizando ella? Esa persona, cuando haga el proceso, esto es parte de lo que está bajando la normativa y la autoridad. Esto se está trabajando mientras hablamos. Pero en principio, tú vas a ser beneficiario y luego estos casos particulares, la propia administradora te va a contactar a esa persona para ver efectivamente si quiere sacar de las dos cuentas o solo una cuenta. Sí, es bien importante porque, como dices tú, hay mucho caso a caso, mucho caso particular. Seguimos revisando otras preguntas que nos van llegando. Conversamos con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Carlos nos pregunta acá, si soy pensionado por invalidez, ¿puedo retirar el 10% de mi AFP? Sí, Carlos, si puedes retirar el 10% si es que eres pensionado de invalidez. Perfecto. Y también las pensiones de sobrevivencia que estábamos conversando antes, pensiones de vejez, quedan fuera, lo habíamos dicho, rentas vitalicias, porque esa plata se traslada a una aseguradora, esa plata ya no está en la AFP. Aquí nos pregunta Ale, ¿cómo pido la forma de pago? ¿Por correo? ¿Dónde hago la solicitud? Lo que conversábamos al inicio, Fernando. Ale, vas a poder hacer todo de manera digital y cuando tú pidas el retiro del 10%, ahí en ese momento vas a poder elegir la modalidad de pago de este retiro. Así que la invitación acá es que ojalá la mayor cantidad de personas posible lo pueda hacer por vía digital para poder mantener los niveles de resguardo de salud pública que necesitamos hoy día. Nos siguen llegando preguntas. Mi suegro falleció, nos dice Katy Pizarro. Mi suegra quedó con su cuenta de AFP. ¿Ella puede retirar el 10%? Sí, las personas que están en situación de viudez también son beneficiarias del 10%. Sí va a poder retirarlo. Muy importante. Seguimos revisando otras preguntas. Conversamos con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín, aclarando todas las dudas de este retiro del 10% de los fondos previsionales. Aquí nos pregunta Francisco Javier. Por favor, aclaren si las AFP han realizado algún descuento legal. Se redujo mi ahorro. La semana pasada tenía 10% más aproximadamente. No, las AFP no han hecho ningún descuento legal, no van a hacer ningún descuento por este retiro y por lo tanto yo no sé en el fondo en el cual está la persona que está llamando, pero el llamado acá es un llamado que hemos hecho antes. Los fondos de pensiones hay que mirarlo en el largo plazo, en el día a día o en una semana pueden sufrir vaivenes que son
parte de la realidad del mercado en el cual estamos. Pero la AFP, voy a ser bien enfático en esto, no han hecho y no van a hacer ningún tipo de descuento respecto de este retiro del 10%. Trámite gratuito, trámite voluntario. Importante resaltar eso también, Fernando, aquí. No es obligatorio sacar el 10% y también que el trámite es gratuito. Exactamente, totalmente gratuito y 100% voluntario. Fernando Larraín, sí, dale. Y además con un año plazo. Además con un año plazo para retirarlo. Eso es importante, sobre todo las personas que en estos primeros días, ¿cuál es el consejo, Fernando? Porque seguramente vamos a ver las páginas que van a tener algún tipo de problema. Tú lo decís, igual se está habilitando una suerte de segundo camino a través del banner o un pop-up que la persona lo va a derivar a otro, seguramente a otro sitio que tiene más potencia, pero igual hay que tener paciencia porque son sitios que no están preparados para este nivel para esta contingencia. Efectivamente, usted ahí en la nota anterior estaba Patricio Santamaría y creo que un buen ejemplo de esto es que le hubieran dicho al CERVEL que el día lunes o martes tenían que hacer el plebiscito y por lo tanto es mucha gente que va a estar participando de esto. Yo creo que la recomendación en esto es que aquellas personas que puedan postergar su retiro porque no lo necesitan hoy día, porque no han sufrido pérdidas laborales, etcétera, lo posterguen para ir en beneficio de aquellas personas que realmente hoy día están pasando por un momento muy difícil familiarmente y personalmente y necesitan estos ahorros y estos fondos. Por lo tanto, el llamado justamente a ese, para de manera tal de que no se aglomere todas las personas en el mismo instante pidiendo información y pidiendo los datos. Fernando, lo último, es posible ya que en 2 semanas más estén las AFP realizando los primeros pagos. ¿Cómo están ustedes trabajando lo que tiene que ver con, al final, vender muchos documentos, vender muchas inversiones que están en el mercado para poder pagar justamente a sus afiliados? ¿Qué efectos puede generar eso? Lo primero, Andrés, yo aquí quiero ser bien claro y quiero dar tranquilidad. Eso se puede hacer y lo vamos a hacer. Por lo tanto, los recursos van a estar para poder ser entregado a todos quienes pidan el retiro del 10%. Eso se va a hacer, la administradora de fondos de pensión, nuestro deber fiduciario en esto es mantener la rentabilidad y seguridad de los fondos. Por lo tanto, los equipos de inversión están trabajando fuertemente para cómo poder hacer esta venta de activos de manera tal que impacte lo menos posible en el mercado de capitales chileno. Y además, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, también van a buscar fórmulas para minorar los potenciales efectos que tenga esta venta muy grande de activos. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de Bancos, Asociación de AFPs, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, que estés muy bien.